¿De qué está hecho el xenomorfo? ¿Cuál es su composición química? ¿Existe en la naturaleza un ácido tan potente como el que tiene por sangre? Seguramente hayáis acudido un montón de veces a YouTube tratando de resolver estas preguntas, pero las únicas respuestas que hayáis obtenido sean cosas ambiguas y recicladas que no os han resuelto ninguna de estas dudas. Pues estáis de enhorabuena. Soy el sobrino de Ripley y aunque no ejerzo en la actualidad profesionalmente, puesto que mi trabajo es otro, tengo formación de biólogo. Estudié una licenciatura de 5 años de biología fundamental y biotecnología y os voy a explicar de qué está compuesto, de qué está formado el alien, el xenomorfo, dentro vídeo. Muy bien, pues para poder hablar de la estructura del alien de forma científica, tenemos que ir a la película de la saga donde mejor se le define estructuralmente. Y no es otra que la escena de Ash con Ripley en el laboratorio. Ash literalmente le dice a Ripley que la estructura exterior del xenomorfo está compuesta por polisacáridos proteínicos y que tiene cierta tendencia a mudar sus células en forma de siliconas polarizadas. ¿Tiene eso algún tipo de sentido o es simplemente jerga pseudocientífica para confundir al espectador y tratar de engañarle? Pues os lo explico a continuación. Muy bien, polisacáridos proteínicos. ¿Qué demonios significa esto? Pues estamos hablando de dos sustancias diferentes. Por una parte tenemos los polisacáridos, que serían largas cadenas de azúcares, es decir, carbohidratos complejos, entre ellos la celulosa, que forma parte de las paredes celulares de todos los organismos vegetales, o la quitina, que como sabéis forma parte de la capa exterior endurecida de los crustáceos. Y la quitina polisacárido junto con una proteína que le daría ese toque estructural sería responsable de los exoesqueletos en gran parte de los organismos terrestres. ¿Veis por dónde van los tiros? Y por otra parte, aparte de los polisacáridos, tendríamos las proteínas. Las proteínas se sintetizan en el interior de las células a través del ADN. Una ARN polimerasa se encarga de transcribir la cadena de ADN en un ARN mensajero y un ribosoma se hace cargo de ese ARN mensajero, lo lee y ve la combinación de aminoácidos necesaria para crear una proteína. Es como un manual de instrucciones para crear proteínas. Y las proteínas son las moléculas más polivalentes del organismo. Tienen unas misiones esenciales tanto estructuralmente como funcionales, tanto en el interior de la célula como en el conjunto de nuestro organismo. Y un polisacárido proteínico no sería más que un híbrido entre esas dos sustancias, es decir, una glicoproteína o un proteoglucano. Las glicoproteínas las veremos posteriormente porque son muy importantes para las células estomacales y esto tendría un sentido muy importante en cuanto a el tema del ácido como sangre. Os lo explico. Muy bien, pues como hemos podido ver, tendría todo el sentido del mundo de que la capa externa del xenomorfo estuviera constituida por polisacáridos como la quitina, unido a ciertas proteínas que le darían un toque estructural para dar lugar a un exoesqueleto muy duro, muy resistente a abrasiones, agresiones, golpes, etc. Pero ¿es esto suficiente para explicar la increíble supervivencia del xenomorfo en lugares inhóspitos, en lugares de temperaturas extremas del espacio exterior? Pues no, pero Ash nos explica también de que tiene cierta tendencia a mudar sus células con siliconas polarizadas. ¿Qué significa esto de las siliconas? Aquí estaríamos ya no entrando en la química del carbono, sino el del silicio, la química del silicio, que se ha especulado muchas veces en biología sobre el tema de si habría organismos que podrían vivir de una química del silicio, puesto que es un componente químico que es capaz de combinarse con un montón de otros componentes al estilo del carbono. Entonces podría haber toda una química alrededor del silicio. Y la silicona es un polímero de silicio y de oxígeno. Bien, ¿cuáles son las propiedades de la silicona? ¿Qué le otorgaría la silicona al alien? Pues le otorgaría una resistencia térmica bestial y una resistencia brutal a la oxidación,
a la radiación, a la humedad, es muy resistente a la compresión, es decir, sería un aporte extra para la coraza, para el exoesqueleto del alien, que le darían esa resistencia que permitiría esa supervivencia en ambientes absolutamente hostiles. Es decir, ya no son simplemente resistencia como daría un exoesqueleto de quitina a su capacidad para resistir golpes, ¿no? A su capacidad estructural, sino que ya tendría una protección ambiental, un aislamiento total en cuestión, ya os digo, de temperaturas extremas, tanto bajo cero como sobre cero, de 250 grados, por ejemplo, resistencias a la radiación ultravioleta, a la oxidación, a la humedad, incluso a la microbiota de otros planetas donde pudiera estar el xenomorfo, porque por lo menos en la que conocemos en la Tierra no sería capaz de vivir o de anidar en la silicona. Es decir, esto, de alguna forma, estas glicoproteínas unidas a algún tipo de capa de silicona que se permeara en su estructura exterior le otorgarían todas estas características. Pero ¿qué pasa con su ácido? El ácido como sangre del xenomorfo, eso es clave. Es un sistema de defensa bestial, pero si tienes un sistema vascular que lo transporte, que sea capaz de soportar ese ácido, si no te trituraría. Es un ácido muy corrosivo, como hemos podido ver. ¿Cómo solventa esto el xenomorfo? Os lo explico. Muy bien, ¿cómo se las apaña el xenomorfo para que el ácido que tiene como sangre un gran sistema de defensa no le corroa, no se corroa a sí mismo? ¿Cómo consigue su organismo mantenerlo dentro como sistema defensivo y vascular? Entendemos, porque fluye por su cuerpo. Pues muy bien, antes de explicar esto hay que explicar lo que es un ácido. Un ácido es una sustancia que tiene una sustancia química que tiene mucha facilidad para ceder sus protones, sus iones hidrógeno. Esto provoca el que corroa a las sustancias químicas con las que está en contacto, rompe sus enlaces, las desnaturaliza, etc. Muy bien, cuanto más facilidad tiene para acceder esos protones, más ácido y más corrosivo es como norma general. Tenemos una distinción de ácidos, estarían los ácidos débiles, como el ácido acético, la vinagre de toda la vida que tomamos en las ensaladas. Ese ácido es débil, tiene un pH de entre 2 y 4 y nosotros la tomamos muy diluida, porque si tomáramos vinagre pura, ácido acético puro, nos quemaría el exófago. O sea, sigue siendo corrosivo, aunque es un ácido débil. Luego estarían los ácidos más fuertes, denominados como ácidos fuertes, como puede ser el ácido sulfúrico, pH de 0,3, muy corrosivo, gran facilidad para ceder sus protones e interactuar químicamente con otras sustancias. Estaría también el ácido clorhídrico que tenemos en el interior de nuestro estómago y que nos permite digerir la comida. Ese ácido tendría un pH de 1, bien, muy corrosivo y con mucha facilidad para ceder sus protones. Esto es en lo que respecta a los ácidos fuertes. Pero estos ácidos se parecen a la sangre ácida del alien, tiene esa capacidad destructiva y corrosiva que vemos, capaz de destruir el metal y la carne en segundos. No, no son tan corrosivos como la sangre del alien. ¿Existe en la naturaleza algún ácido que nosotros conozcamos que tenga esa capacidad? La respuesta es no, pero se puede sintetizar un ácido llamado el ácido fluorantimónico, que es el más ácido y más corrosivo que existe. El pH, recordar, del ácido sulfúrico era 0,3, que es un ácido fuerte. El ácido fluorantimónico, que es un superácido, tiene un pH de menos 31. Es una auténtica barbaridad. Corroe metal, corroe vidrio, corroe carne, corroe lo que se le pase por delante, pero no a las velocidades que vemos en la película. De hecho, es un ácido que no se puede contener en cualquier sitio, no se puede contener en metal, no se puede contener en vidrio, porque con el tiempo lo derrite, lo corroe. Tiene que estar en unos recipientes especiales envueltos recubiertos por una película de teflón. Es lo único que consigue mantener y contener a ese ácido fluorantimónico, que sería lo más parecido que nosotros conocemos, aunque debe ser sintetizado en laboratorio, a la sangre ácida del alien. ¿Puede las siliconas polarizadas, como dirías, contener este ácido? No, no podría. Ya os digo que solo quizás el iridio y nosotros conocemos el teflón para contener la capacidad corrosiva de este ácido. Sin embargo,
tengo que llamar la atención sobre lo que ocurre en nuestro estómago. Como sabéis, en nuestro estómago tenemos un ácido llamado el ácido clorhídrico, un ácido fuerte de pH 1, muy ácido, que es capaz de digerir los alimentos. Y vosotros os preguntaréis, bueno, nuestro estómago es orgánico, tiene células. ¿Cómo es que no se corroe el estómago a sí mismo? Pues esas células están recubiertas por una película mucilaginosa, un moco, que es mucina. Las mucinas no son más que glicoproteínas, es decir, polisacáridos proteínicos. Y forman ese moco que es como una barrera protectora que evita que el ácido ataque a las células que hay debajo, las células gástricas. Muy bien, ¿sería eso posible en el xenomorfo? Pues podría ser. O quizás una glicoproteína sintetizada que nosotros no conociéramos con algún tipo de estructura química que se le dotara aparte, ¿no? Podría, digamos, rodear el sistema vascular del xenomorfo formado por unas siliconas reforzadas. Las siliconas en sí mismas sí que son capaces de soportar ácidos débiles, como el cítrico, por ejemplo, y también, ya os digo, de temperaturas extremas, etcétera, pero tienen más problemas con los ácidos fuertes. Pero si esas siliconas estuvieran rodeadas de una capa mucilaginosa, hubiera algún tipo de célula que generara esas glicoproteínas, esa capa mucilaginosa, sí podría quizás un ácido muy potente circular a través del sistema vascular del alien y una vez ya se le ataca salir y liar la parda y corroerlo todo. Es decir, entonces, ¿en qué queda esta estructura del xenomorfo? ¿En qué quedamos, tanto de la capa exterior como la interior? Recapitulemos. Bien, para recapitular súper rápido, ¿cuál es la capa más externa, la que le protege de los ambientes hostiles, su piel, como quien dice? Pues estaría conformada por un polisacárido como la quitina adherido a unas proteínas que le conferirían gran capacidad estructural, formando así un exoesqueleto. Esto le permitiría aguantar la abrasión, los golpes, sería una auténtica armadura, pero además estaría permeada, infiltrada de silicona, que como sabemos es un polímero de silicio y oxígeno. Esta silicona le daría la capacidad de resistencia ambiental, es decir, no solo a la abrasión y a los golpes, sino a los ambientes hostiles, puesto que la silicona tiene gran capacidad para aguantar los cambios bestiales y extremos de temperatura desde 0 grados a 250 grados, o la radiación, o también la oxidación, la humedad e incluso a la microbiota, es decir, tendría protección contra otros microorganismos hostiles que no son capaces de anidar y vivir en la silicona. Además, ¿cómo sería el sistema en el interior, el sistema vascular por el cual fluiría ese ácido que le sirve a la vez de sangre y de sistema defensivo? Es un ácido muy corrosivo. Pues es un sistema vascular conformado por una silicona muy potente. Ya sabemos que la silicona por sí misma es capaz de resistir ácidos débiles, pero, bueno, algunos, pero estaría, digamos, ayudada por una capa de moco de mucina, una capa mucilaginosa que es una glicoproteína. Y esa capa que recubriría el interior de las cavidades vasculares protegerían a la silicona que conformaría ese sistema vascular de la corrosión del ácido que transporta. Esa capa mucilaginosa sería un sistema de defensa contra ese ácido y es bastante efectivo en nuestro estómago contra el ácido clorhídrico, por ejemplo. ¿Por qué es tan importante la presencia de las siliconas en el alien? Porque daría lugar a esa dicotomía entre la química del carbono y la química del silicio, metal y carne. Es decir, ya no sería simplemente un organismo, un ser orgánico, sería un ser biomecanoide, parte orgánica, parte metálica, como quería su creador, H.R. Giger, para el que siempre tuvo esas dos partes, esa dicotomía, siempre fue un ser biomecanoide y por lo tanto sería la definición, la esencia misma del xenomorfo, lo que permitiría esa convivencia entre sustancias creadas del carbono, de la química del carbono y de la química del silicio. Perfecto, gente, pues esa sería la estructura química general
del alien. Nunca se ha explicado en las películas cómo son sus órganos internos, pero sí podemos analizar científicamente gracias a la mejor fuente que tenemos, que es la de Ash, con esa frase donde nos define a grosso modo cómo es la estructura química interna del xenomorfo. Y aquí os la he intentado explicar como buenamente he podido con mis conocimientos de biólogo, de biología. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, darle a la campanita, darle a like, que ayuda un mogollón el like, aunque no lo creáis, a que yo pueda seguir creando contenido. Ayuda una barbaridad. Suscribiros, por favor. Eso también ayuda un montón. Y así estaréis atentos de cualquier noticia que vaya saliendo sobre la franquicia de Alien y Predator y vídeos también súper interesantes como este. Haremos más sobre cosas como el líquido negro, por ejemplo, desde un punto de vista químico y biológico, y alguna cosa más que os prometo será súper divertida. Como suelo decir siempre, chicos, ser muy felices.